agradecemos, Padre, la oportunidad que nos das de llegar a esta parte del culto, en donde queremos escucharte, queremos que tú seas el que hable a través de este siervo tuyo, Señor, y que en todo momento lo que se enseña aquí en este espacio se exprese, sea tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ya sé con quién. Es que vino una hermana ahorita. Pastor, es que unas personas que vienen de Canadá quieren hablar con alguien que hable inglés. Y no pensamos, ¿quién? Ya está nuestra hermana Andrea, nuestro hermano Alberto, que es casi su lengua. Ya tuve que atenderlos. Mi inglés es muy básico, pero creo que se fueron con la idea de quiénes somos, ¿no? Entonces, para la próxima ya sabemos. Estamos en un espacio, hermanos, donde vienen muchas visitas, e incluso vienen visitas que hablan otros idiomas, y se fueron con la enseñanza de que somos una iglesia presbiteriana. Somos una iglesia que adoramos a Dios, y me decían que les llamó la atención los cantos. Por eso se asomaron, porque escucharon que aquí se estaba cantando. Dice en español, no entendimos, pero aquí se está adorando a Dios. Entonces, vamos a ver cómo podemos atender a las personas cuando hablan otros idiomas. Y bueno, hermanos, hemos estado revisando lo que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos muy al inicio de su ministerio. Estamos hablando del Sermón del Monte. Ya en un principio mencionamos que pues hay la versión de que fue un sermón así tal cual en un monte y de corrido. O hay la versión de que en realidad sí fueron como varios sermones en diferentes momentos que los agruparon los escritores bíblicos y lo pusieron en un solo documento, todas las enseñanzas que Jesucristo fue dando. Pero estamos al inicio del ministerio. Y también hemos enfatizado que el Sermón del Monte está dirigido a los discípulos. Hay otras personas escuchando el sermón, pero el público al cual está en específico dirigido son sus discípulos. Y es que a través de este sermón el Señor no solamente busca dar enseñanza, como lo hemos estado viendo, sino también vean la sabiduría de Jesús, que a través de un sermón lo que también está buscando es dejar advertencia a sus discípulos de lo que va a venir, de los problemas a los que se van a enfrentar. Porque sí, hermanos, Jesucristo sabe, sus discípulos van a sufrir problemas, y problemas fuertes. Estas enseñanzas, estas advertencias están basadas, el Señor Jesucristo en su gran sabiduría las basa en cosas cotidianas, cosas comunes para el pueblo de ese tiempo. Por eso toma una importancia muy grande la primera palabra que leímos en el pasaje bíblico, Mateo 7, versículo 15. ¿Cuál es la primera palabra, hermanos? Guardaos. Y esa es una palabra importante para la vida del creyente en Jesucristo. Guardaos. La palabra griega que viene escrita en el idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento es prosejo. Prosejo. Y lo que quiere decir esta palabra más en específico, Reina Valera lo tradujeron como guardaos, pero es todavía mucho más profundo que guardaos. Esa palabra prosejo quiere decir tener cautela. Aplíquense, estén atentos, estén firmes a lo que les voy a decir. Eso es guardaos. Por eso cuando revisamos las otras versiones de la Biblia, traducción lenguaje actual, nueva versión internacional, Dios habla hoy,
no usa la palabra guardaos, sino la palabra que utiliza es cuídense. Tengan mucho cuidado. Y esas palabras que tienen que resonar en la iglesia actual, hermanos. Debemos tener mucho cuidado. Guárdese. Tengan cautela de lo que el Señor Jesucristo nos va a decir. Porque la pregunta que les podría surgir a las personas que lo están escuchando, Señor, ¿de qué nos tenemos que cuidar? ¿De qué debemos tener sumo cuidado? ¿De quiénes dice, hermanos? Verso 15. Guardaos de falsos profetas. Qué impresionante, hermanos. Falsos profetas. Y es que el pueblo de Israel ya había tenido serios problemas con el profetismo. Dios ya había levantado hace mucho tiempo diversos profetas. Hay hasta libros enteros sobre los profetas. No lo sabemos de memoria el orden. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. No lo sabemos de memoria todos estos profetas. Pero Jesucristo les dice, pero cuídense no de esos, sino de los falsos profetas. ¿Qué es un profeta, hermanos? Un profeta es una persona llamada por Dios para llevar un mensaje. A veces ese mensaje era que Dios le dice a esa persona, vas a ir y le vas a decir tal cosa a tal persona. Un mensaje de parte de Dios para alguien en específico. Vas a ir con el rey. Vas a ir con David, Natán. Natán, córrele, vas a ir directo con David y le vas a decir que está haciendo cosas mal. A veces el profeta es llamado por Dios para llevar un mensaje a todo el pueblo. Y te vas a parar en medio del pueblo y les vas a decir, están haciendo las cosas mal. Te van a apedrear y te van a sacar a patadas. Sí, pero yo voy a estar contigo. Un profeta entonces es una persona llamada por Dios para llevar un mensaje a una persona o a todo el pueblo. Y vean, hermanos, un paréntesis. Al Seminario Teológico Presbiteriano de México y en general los seminarios muchas de las veces se le conoce como escuela de profetas. ¿Por qué? Porque los pastores, ¿qué hacemos? Llevamos el mensaje de Dios al pueblo. Y hay que saber qué es lo que Dios quiere que el pueblo diga. Por eso muchas veces se le conoce como escuela de profetas. Veamos algún ejemplo de ese llamado que Dios hizo de algunos profetas. De todos los que vienen en la Biblia son llamados por Dios. Pero hay dos ejemplos que quiero resaltar. Jeremías, versículo 1 y 2, dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Es decir, Jeremías recibió palabra de Jehová que le vino en un día en específico. ¿Y cuántos capítulos tiene Jeremías, hermanos? Muchísimos. El mensaje que Jeremías recibió para llevar al pueblo fue en extremo largo, pero es llamado por Dios. Por eso, hermanos, es constante en los discursos que dan los profetas cuando los vamos leyendo, los vamos revisando. Muchos de ellos utilizan de manera constante la frase, así ha dicho Jehová. No son mis palabras, sino así ha dicho Jehová. Permítanme leerles un breve pasaje de Amós, capítulo 1, versículos 1 al 3, y vean cuántas veces dice esa frase. Dice Amós, capítulo 1, versículos 1 al 3. Las palabras de Amós,
que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo Jehová: rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Y dice de ahí en adelante: así ha dicho Jehová. Busco el pasaje, este no lo traigo completo, para que veamos cuántas veces lo menciona. Ya se me fue. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós. Este sí no lo traigo, Amós. Capítulo 1, versículo 3. Dice versículo 3: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por 4, bla, 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 bla. Y dice versículo 6: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el 4 no revocaré su castigo, bla, 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 bla. Versículo 9: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el 4 no revocaré su castigo. Versículo 11: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré. Capítulo 13: así ha dicho Jehová. Capítulo 12, versículo 1: así ha dicho Jehová. Capítulo 4 del versículo 4 del capítulo 2, así ha dicho que Amós se la pasa diciendo: no son mis palabras. Así ha dicho Jehová. Hermanos, los profetas no hablan por sí mismos. Lo que tienen que hacer los profetas es llevar exclusivamente el mensaje de Dios. No pueden dar su opinión cuando llevan mensaje de Dios, cuando llevan ese encargo. Pero, ¿qué pasaba? En la historia del pueblo de Israel empiezan a aparecer profetas que afirmaban que venían en nombre de Dios, pero en realidad nunca fueron llamados por Dios. Hay personas que empiezan a aparecer que dicen: voy a expresar esto, pero están expresando sus opiniones, lo que ellos entienden. Dice una frase que leía: de suyo propio. Es decir, a ellos son a los que se llaman falsos profetas o mentirosos profetas. Por eso, los verdaderos profetas de Dios llevaban un mensaje, pero con mucho cuidado. Jeremías, repito, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no son mis palabras. Así me dijo Jehová de los ejércitos. Y vean lo que le expresa el mismo Jehová a Jeremías, que le tiene que decir al pueblo en el capítulo 23, versículo 16 de Jeremías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Vean, Jeremías ya tiene que advertir que hay personas que andan diciendo eso. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Estaban diciendo cosas falsas. No te preocupes, pueblo de Israel, te va a ir bien, vas a tener paz. Y les dice Jeremías: no, cuidado, ese no es mensaje de Dios. Cuando uno lee el libro de Jeremías se da cuenta de que el mensaje de Dios es todo lo contrario. Te alejaste de mí, vas a tener problemas. El falso profeta les decía: no te preocupes, paz tendréis. Por eso Dios le tiene que decir a Jeremías: ve y diles que se anden con cuidado, porque hay personas que le están dando falsas esperanzas. Jeremías 23, más adelante en el verso 21, el mismo Señor le dice a Jeremías: diles lo siguiente: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Dios sabe, esa persona está haciendo mal, pero yo no le dije nada. No son mis palabras.
Falsos profetas, hermanos, en el Antiguo Testamento hay muchos, y hay muchas advertencias acerca de ellos. Y ese falso profetismo, hermanos, seguía ocurriendo en los tiempos de Jesús. Recuerden que del último profeta del Antiguo Testamento al nacimiento de Jesús, son siglos de que no había un verdadero profeta. Hasta que aparece por ahí en el desierto un profeta que vestía como Elías y que fue conocido como Juan el Bautista, preparando el camino del Señor. De ahí en fuera no había profetas. Durante 400 años aproximadamente no había profetas. Sin embargo, en los tiempos del Señor Jesucristo había incluso maestros que decían que hablaban en nombre de Dios. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que seguían expresando sus propios deseos. Personas que se sentían con el poder para exponer sus ideas sociopolíticas, religiosas. Y bueno, lo grave de ese momento es que querían imponer esas enseñanzas, esos mandamientos que eran mandamientos de un hombre, mandamientos de personas, imponérselos al pueblo de Dios. E incluso esas ideas que ellos tenían las querían poner al nivel de palabra de Dios. Y esa es una primera enseñanza, hermanos, para esta iglesia, para la iglesia actual. Pongamos mucha atención. Debemos tener mucha cautela a todo lo que se predica desde este púlpito. Debemos estar atentos a que todo lo que se expresa en las predicaciones, en los temas desde este espacio o desde los púlpitos de las iglesias donde nos congregamos, tenga como sustento la palabra de Dios. De repente no nos es extraño escuchar desde un púlpito a personas que expresan opiniones y opiniones y opiniones. Critican al gobierno, critican otro gobierno, critican hay miles de cosas. Y cuando salimos de ese espacio, ¿y qué habló de Dios? ¿Qué versículos bíblicos utilizó como base en su tema? Es por eso, hermanos, que en muchos grupos cristianos o que se dicen cristianos, vamos a escuchar desde los púlpitos, a veces ya ni púlpito hay, ¿no? Vemos al pastor, al predicador de un lado para otro, con su micrófono en mano. No estoy criticando propiamente esa práctica, se puede hacer, sino que cuando uno sale, ¿y qué habló acerca de la palabra? En muchos púlpitos, hermanos, de grupos que se dicen cristianos o grupos cristianos, las cuestiones de la teología de la prosperidad, es que tú naciste para ser el mejor, siempre te va a ir bien. No, hermanos, si estás pecando, te va a ir mal. Es que el infierno no existe porque entonces, que hay que predicar únicamente al Dios de amor. No, espérense, tenemos que predicar que existe un infierno. Los diáconos están elaborando un folleto evangelístico y me decía uno de los hermanos, que pastor, no se puede ir a ese folleto sin expresar, hay pecado. Debe haber arrepentimiento y hay salvación. Eso se tiene que predicar, porque eso es lo que viene en la Biblia, en la Escritura. Pero no, desde el púlpito a veces es la teología de la prosperidad, o de repente en los púlpitos actuales se escuchan ideas como que el pastor es apóstol de Jesucristo, es que recibí una visión. Métanse a estudiar lo que pasó con la luz del mundo, allá en Guadalajara. El pastor un día se despertó, era bautista si no me recuerdo, un día se despertó y dijo que recibió una visión de Dios, de que él tenía que ser el nuevo apóstol. Y después recibió otra visión donde decía que su hijo tenía que ser su sucesor.
Hoy, ¿dónde están esas personas, hermanos? En la cárcel, ¿no? En Estados Unidos. Mucho cuidado. Hay púlpitos, hermanos, donde lo que se expone no es la palabra de Dios. Se exponen ideas filosóficas, filosofía de moda, en lugar de lo que la Biblia dice. Y eso se da en las iglesias presbiterianas, de nuestra Iglesia Nacional Presbiteriana, con la llamada hoy teología reformacional, donde uno escucha el sermón y es pura filosofía. ¿Y la Biblia? ¿Y la palabra de Dios? Si bien, hermanos, los pastores y las personas que tenemos el privilegio de predicar la palabra de Dios, sí es una realidad, no somos perfectos, hermanos. Sí es cierto, ninguno de nosotros los pastores somos perfectos, pero para eso está la iglesia, para eso está el consistorio, los líderes de nuestra iglesia, porque ustedes están atentos a la enseñanza que sale desde nuestros púlpitos. Por eso están ustedes atentos a que lo que se expresa está basado en la Sagrada Escritura y tiene un sustento bíblico. Y es de enorme bendición el que cuando uno sale y se despide, pastor, esto no me pareció bíblico. Lo platicamos. Qué bueno que me lo dice. O yo había escuchado esto de manera diferente. Qué bueno que me lo comenta, hermano, hermana. Vamos a platicarlo, vamos a estudiarlo a profundidad. Vamos a ver cómo interpretamos ese pasaje. No es obligación nada más de los líderes de la iglesia, hermanos, estar atentos. Guardaos de los falsos profetas. Es de todos nosotros. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, ahora nos muestra también un detalle que resulta de gran importancia para los discípulos. Vean, por favor, versículo 15, lo que sigue. Guardaos de los falsos profetas. Pero vean, es hasta impresionante cómo lo expresa. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Siempre me he preguntado por qué Caperucita Roja no distingue al lobo debajo del traje de su abuelita, ¿no? Pero es algo similar. Se visten de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Qué gran enseñanza está dejando el Señor Jesucristo a la iglesia y a sus discípulos de ese tiempo, porque resulta que les está diciendo, ¿saben qué, hermanos? No son fáciles de distinguir, porque están en la iglesia estos falsos profetas. Están vestidos como usted, como yo. Estos falsos profetas muchas de las veces aparentan piedad como usted y como yo, pero en el fondo lo que están ocultando es que son lobos rapaces. Aquí es importante resaltar, hermanos, que esos falsos profetas muchas de las veces parecen personas muy espirituales, muy entregadas a Dios. Pueden ser muy buenos predicadores incluso. Es más, hermanos, puede ser que la persona que está vestida de oveja y que es un lobo rapaz, cuando predica, no, hermano, es que sí dice muchos textos bíblicos. En verdad yo los fui anotando y desarrolló un sermón con 78 versículos bíblicos, que sí es cierto, así están en la Biblia. Por eso son tan difíciles de distinguir. Porque hasta la doctrina que dicen puede ser la correcta. ¿Cuál es la diferencia? Que no viven la palabra de Dios. Son ovejas disfrazadas de lobos. Por eso es un privilegio para algunos de nosotros, hermanos, tomar la palabra de Dios desde este púlpito. Es un privilegio, pero también es una obligación para muchos de nosotros el tener un estudio bíblico basado totalmente en lo que dice la Escritura. Qué privilegio es llevar la palabra de Dios con nuestros conocidos, llevarles un mensaje, mostrarle al pueblo, a la iglesia, quién es Dios a través de la Escritura.
Sí, es importante expresarlo de manera oral. Pero otra forma de expresar un buen mensaje de Dios es con tu forma de ser, que tú vives la Escritura. Dice el Señor Jesucristo, una forma de distinguir a los falsos profetas es a través de sus frutos. Verso 16, hermanos, ¿qué dice? Por sus frutos los conoceréis. Y vean cómo profundiza con ejemplos muy comunes para el pueblo en ese momento. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, y lo repite la frase, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo voy a saber si la persona que está predicando desde el púlpito, está dando el estudio bíblico, me está dando un mensaje acerca de la palabra, una palabra de evangelización, no es un falso profeta? Lo dejó muy claro en sus oyentes. Vean sus obras, vean sus frutos. Muchas de las veces es difícil reconocer un falso profeta, es que él venía vestido de traje y de saco y corbata, ok. A veces es difícil distinguir a un falso profeta por el mensaje. Pastor, es que en serio, yo le anoté todos los versículos bíblicos y fueron 250 versículos bíblicos que utilizó en una sola predicación. Está bien, hermanos, porque es difícil de reconocer, porque está envuelto de piel de oveja, pero por dentro es un lobo rapaz. Cuando se hace el análisis, hermanos, a veces de esos sermones con tantos versículos bíblicos, hay que tener mucho cuidado, porque muchos de los textos bíblicos son sacados del contexto y son usados para enseñar no lo que Dios quiere que sepas, sino son usados para enseñar lo que el pastor quiere interpretar o la persona quiere interpretar de eso. Lo vamos a ver con los ancianos de iglesia la próxima sesión que tengamos de preparación y de actualización. Exégesis es ver qué es lo que el texto le dice al pueblo. Eisiegesis, con una I de por medio, este es exe. Eisiegesis quiere decir que yo hago que el texto diga lo que yo quiero que diga. Es la diferencia entre exégesis y eisiegesis. Y eso es muy común en las iglesias. Es que yo quiero que este texto diga esto, pero no está hablando de eso. No importa, pero yo quiero que diga eso. Así lo voy a interpretar. Cuidado. Por eso también no se fíen tanto en que es que el pastor usó 200 textos bíblicos y los usó bien. Los usó en el contexto que debe ser usado. Pero independientemente de eso, de que usó bien los textos bíblicos, hay algo que no va a poder ocultar esa persona. Los frutos, su comportamiento, su modo de vivir. Podrá engañarnos, podrá aparentar piedad, justicia, pero si me lo encuentro allá afuera haciendo obras que no corresponden, por sus frutos lo reconocéis. Qué gran ejemplo está poniendo nuestro Señor Jesucristo para advertir a los discípulos que tengan cuidado. A muchos de nosotros, hermanos, seguramente nos ha pasado que no sabemos distinguir a un árbol de otro. Típico, ¿verdad, hermanos? Gabriel, cuando se enteran que somos biólogos, la típica pregunta, ¿qué árbol es ese? No sé, depende de la especie. Es nuestra clásica respuesta de los biólogos. No sabemos todos los árboles de la Ciudad de México.
pero por sus frutos los podemos reconocer. Medio recuerdo, y aquí mi madre que anda por allá atrás, seguramente me podrá hacer las correcciones debidas a la historia. Pero en el jardín, ya en los últimos años de vida de mi abuela, en el jardincito había una plantita, un arbolito, y ya me dirá si era la planta o no era la planta, ¿no? Pero lo voy a decir así. Ay, mamita, ese árbol de guayaba no da, decía mi abuela. Ese árbol de guayaba no da guayabas. Ay, por favor, que ya dé guayabas. Y ya iba creciendo la ramita y no da guayabas, no da guayabas, no da guayabas. Cuando ya estaba ya en el hospital, mi abuela, ya unos cuantas semanas tal vez de vivir, si no me recuerdo, dio un fruto, ¿verdad, mamá? Y hagan de cuenta que dio un durazno. Por eso no daba guayabas. Porque no lo podíamos distinguir. Porque no era un árbol de guayabas. Era un durazno. Y todavía le alcanzó a decir mi madre, mamá, ya dio un fruto. ¿Y qué crees? No era guayaba. Por sus frutos lo conoceréis. Muchas veces no podemos distinguir entre un árbol y otro, pero cuando da su fruto, ya sé qué es. Muchas de las veces no podemos distinguir a un pastor, a un falso profeta, a un falso líder de otro, pero por sus frutos lo reconoceréis. Y esta es la segunda enseñanza del día de hoy. La primera, estar atentos a los falsos profetas. Pero la segunda enseñanza es que como iglesia local debemos estar atentos no solo a la predicación que exponen nuestros líderes, no solo al pastor, sino también a estar atentos a los frutos que va dando ese líder. Ahora, aquí hago una aclaración, hermanos. No se trata de una cacería de brujas. Vean, el pastor ya lo que hizo. Ahora vea esto es lo que hizo. Y ahora vea lo que hizo el anciano. Y ahora, y entonces lo andan acusando de todo. Hay que seguir los lineamientos que corresponden. ¿Hay que cuidar la sana doctrina? Sí. Pero entonces entre todos nos ponemos a juzgar al pastor, al anciano, al diácono, al maestro. Entramos en un pánico. No, hermanos. La iglesia presbiteriana, una de sus características es que tiene perfectamente definido de manera muy clara cómo proceder cuando detectamos o hay probabilidad que estemos ante un lobo rapaz con vestido de oveja. Y para eso existe un libro que se llama libro de disciplina, disciplina eclesiástica. Y hay que conocerlo y forma parte de los cursos que damos para los diáconos y para los ancianos de iglesia. Y ahí dice, ¿tienes duda del pastor? ¿Te enteraste de algo del pastor, del anciano, del diácono, del maestro, de la maestra? Acude con uno de los líderes y coméntaselo. Platícalo con él. Y el consistorio tomará las acciones que pertenecen, lo que sigue. Es muy claro el libro de disciplina que sigue. Hay incluso hasta todo un procedimiento legal para pruebas, para defensa, para tantas cosas. Por eso, qué bendición pertenecer a una iglesia presbiteriana, porque no es cacería de brujas, sino es cuidar la disciplina y cuidarnos de que entren falsos maestros. Entonces, segunda enseñanza, hermanos, cuídense. Primera, cuídense de los lobos rapaces y distingámoslos porque están vestidos de ovejas. En realidad son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Pero quiero pasar a una tercera y última enseñanza esta mañana que sigue en los siguientes versículos, que ya hablamos de los líderes. Y ahí, entonces voy a estar bien atentos al pastor Marcos. No, ahora vamos a la iglesia, a la comunidad, a la asamblea. El Señor Jesucristo ya ha hablado de los líderes, los falsos profetas que están entre el pueblo, pero ahora es tiempo de voltear a ver también al resto de la comunidad de creyentes. ¿Y qué le dice a usted? ¿Qué me dice a mí, hermanos? Versículo 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? En tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, qué frase tan impactante, hermanos: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa es una realidad también en la iglesia de Cristo. Aparte del peligro que tiene la iglesia de que entren falsas enseñanzas por falsos profetas, está el peligro de lo que uno de los escritores que revisaba llamaba el autoengaño. Yo solito me estoy engañando, diciendo que soy cristiano, que soy discípulo de Cristo. Es que yo utilizo el término Señor. Y es más, pastor, yo digo 2 veces Señor, Señor, Señor. 2 veces es la manera en la que se hace un reconocimiento mayor a la persona a la que se está dirigiendo. No, pastor, yo reconozco al Señor como mi Señor, el gran Señor, lo más maravilloso del Señor. Qué bendición, hermanos, que dentro de la iglesia habemos creyentes en Jesucristo y que desde el fondo de nuestro corazón le decimos Señor, Señor. Sígale diciendo Señor, Señor. Si usted es creyente en Jesucristo. Pero Jesús advierte a sus discípulos que también hay personas que se hacen pasar por pueblo de Dios, que también están en medio del pueblo, en medio de las iglesias, viviendo una vida piadosa, pero solamente es externo. No hay un cambio interno. Incluso Jesús reconoce que muchas de esas personas van a realizar acciones impresionantes. Dice Jesucristo: van a venir conmigo ese día, el día del juicio, y me van a decir: pero Señor, Señor, yo profetizaba en tu nombre, me iba afuera de los hospitales, me iba a las cantinas, yo profeticé en tu nombre. Pero Señor, yo eché fuera demonios. Señor, yo hice hasta milagros. Han visto seguramente, ¿verdad, hermanos? En los videos de YouTube y de todas esas plataformas. Vengan, acérquese, y los toca el apóstol. Pasa y ya empiezan a moverse y wow, ya bajé 2 centímetros mi vientre. Wow, lo que nunca hicieron las cremas estéticas, lo hizo el pastor. Soy 2 tallas menos. En verdad hay videos de eso, Señor, Señor, yo hice milagros, hice bajar de peso a una persona. Hay personas que hasta milagrosos se van a ver. Pero Jesús les muestra a sus discípulos que ser discípulo de Jesús no es solo decirle Señor, Señor. Ser discípulo de Jesús no solamente hacer obras milagrosas. Ser discípulo de Jesús es tener una conversión total de tu vida. Es vivir una vida en la que reconoces que eres pecador. Reconoces cuáles son tus pecados. Y es entonces cuando volteas y le dices: Señor, Señor, no soy digno de estar frente a ti. Señor, soy una persona avara. Señor, soy una persona que ofende. Señor, soy una persona mentirosa. Señor, soy una persona que vive en vicios. Señor, no soy digno de estar frente a ti. Ser creyente en Jesucristo, hermanos, es reconocer que eres pecador y que la paga del pecado es muerte. Señor, la verdad es que yo merezco estar en la cruz en lugar tuyo. Señor, no estoy haciendo nada por luchar contra el pecado. No estoy haciendo nada por ser una persona diferente allá en el mundo. No estoy buscando ser diferente con mis compañeros de trabajo, con mis alumnos, con mis vecinos.
merezco la muerte. Ser discípulo de Jesús no es nada más decir Señor, Señor, y venir el domingo a decirle Señor, Señor. Es reconocerle como tú eres mi Señor, tú eres el dueño de mi vida. Ser discípulo de Jesús no es solo estar los domingos en una iglesia cristiana, levantarse, leer, volverse a sentar, escuchar, sino lo dice claramente. Ser discípulo de Jesús es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Y ahí es la pregunta, hermano. ¿Buscas eso día a día? ¿O saliendo de aquí, cómo somos? ¿Buscas la transformación total de tu vida? ¿O saliendo de aquí, cómo te comportas? Dios envió al mundo a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué hermosas frases, hermanos. Esa es la invitación en esta mañana. Transforma tu vida. Reconoce a Dios y lucha contra el pecado. ¿Qué impresión será para aquellas personas que se sienten confiadas en que, pues es que yo voy los domingos, todos los domingos, o me conecto todos los domingos y ya soy Señor, Señor? Se están autoengañando algunos de ellos porque sienten que pues con eso ya estoy en el reino de los cielos. Y cuando salen de aquí, sus obras, sus frutos, son total desacato a las ordenanzas mandadas por Dios. A partir del próximo domingo, hermanos, estaremos revisando los 10 mandamientos. Vamos a revisar, y yo sé que de repente hablar de los 10 mandamientos son sermones duros, pero se tienen que decir. Hay que escucharlos, porque creer en Jesucristo produce un cambio profundo en la vida del creyente, un deseo profundo de que las personas quieren luchar contra el pecado. Dice Efesios 2, de cómo éramos algunos. Dice Efesios 2, 1, 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Sí, es cierto, hermanos. Muchos de nosotros sabemos que nuestro testimonio antes de conocer al Señor es que vivíamos mal. Pero una vez que recibiste al Señor Jesucristo, que lo conociste y que te tomó en sus manos, hay un cambio total. En otro tiempo, dice Pablo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sí, hermanos, es natural, de repente, en la naturaleza humana, el que Cristo nos dice, hay que obedecer los mandatos de Dios, pero el pecado nos dice hijos de desobediencia. Nos jala el mundo, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, si tú ya te transformaste, aplica el siguiente versículo que voy a leer. Si tu vida no se ha transformado, no hay una lucha desde que sales de aquí en adelante contra el pecado, contra lo que ofende a Dios. Cuidado, te invito a que recapacites en tu vida y te acerques a Él, que le pidas y te arrepientas. Si tú ya transformaste tu vida, si tú ya reconoces al Señor, Señor,
como tu Señor y Señor? Dice 1 Pedro 1, versículos 13 y 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Paciencia. Jesucristo vendrá y te premiará. Y dice versículo 14, como hijos obedientes. Ahora te vas a transformar en un hijo que quiere obedecer a Dios. Que si dice Dios, debes orar, disfrutas orar. Que si dice Dios, hay que leer la escritura diaria, disfrutas leer la escritura diaria. Que si dice Dios, lucha contra los vicios del mundo, disfrutas luchar contra los vicios del mundo. Hijos obedientes de Dios. No os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estando en tu ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Concluyo, hermanos, que la primera palabra que el Señor Jesucristo mencionó en esta parte del discurso del Sermón del Monte resuene en cada uno de nosotros. Guardaos, tengan cuidado, estén atentos de los líderes que tenemos. Pongamos atención para evitar que entre nosotros haya falsos profetas que nos lleven al engaño. Pero también, hermanos, estemos atentos a nosotros mismos. No nos autoengañemos pensando, ay, es que ya digo Señor, Señor, sino que entrega tu vida a Dios. Conviértete en un hijo obediente del Padre. Esa es la palabra de Dios para ustedes.